Gracias, Susana, compañeros, al pueblo dominicano que siempre nos dispensa su atención. Señores, hay muchos temas en el tapete. Sobre todo ha centralizado gran parte de los comentarios esa mesa de diálogo que se ha creado para discutir en inicio las 12 reformas que propuso Luis Abinader y una adicional a propuesta del presidente del bloque institucional socialdemócrata, el señor Francisco Peña Guava. También se ha discutido y se ha hablado en el día de hoy de la inclusión de un tema adicional que es la reforma a la seguridad social e inclusive el colocar sobre el debate la eventual devolución del 30%. Pero fuera de esos temas que son y que han acaparado la atención, yo quisiera traer de nuevo un tema que particularmente tuvo lugar su discusión con la presentación de la propuesta de reforma a la ley electoral y de partidos políticos, que también, cabe decir, es un tema que se puso en esa misma mesa de discusión donde están todos los actores políticos y económicos del sistema. Pues específicamente quiero referirme a un elemento único en este punto, referente a esa reforma propuesta por la Junta Central Electoral, que vale decir, nos enviaron un ejemplar, damos las gracias por esa distinción de esa iniciativa legislativa que tiene por finalidad la modificación tanto de la ley electoral como la de partidos políticos. El punto que quiero aquí tratar de analizar es la propuesta que está incluida en esa iniciativa referente a la eliminación de la administración de los procesos de primaria por parte de la Junta Central Electoral. De las novedades que trajeron las reformas electorales y de partidos políticos fue la posibilidad de que los partidos políticos recurrieran a procesos primarios que podían optar en la modalidad abierta, es decir, utilizando el padrón de la Junta Central Electoral, y cualquier ciudadano que simpatizara por cualquiera de los candidatos propuestos por un partido político que decidiera someterse a este tipo de primarias, bueno, pues podía votar en esa convención. El otro método también incluido en la ley es el método de primarias cerradas. En este método solamente pueden concurrir a esas primarias los militantes de un partido político determinado. Esto fue una novedad en la República Dominicana y creo que fue una novedad positiva, porque si bien muchas veces vemos a los partidos políticos como un instrumento anacrónico, a veces lo vinculan a los corruptos que se meten a la política con los partidos políticos, y tenemos una imagen muy negativa de estos instrumentos de la democracia. No menos cierto es que no conozco yo particularmente ninguna democracia moderna que pueda prescindir o que haya prescindido de los partidos políticos. De manera que los partidos políticos son un mal necesario de la democracia, y es el sistema que hasta el momento ha demostrado ser más afín a las libertades del ser humano y más afín al sistema capitalista que como sistema económico hemos asumido todos estos países. De manera que, siendo los partidos políticos, llamémosle así, un mal necesario para la democracia, lo ideal es propiciar que cada vez se fortalezcan más. Partidos políticos débiles, partidos políticos poco democráticos, también irradian esos efectos a la sociedad en sentido general. Cuando el sistema de partidos se enferma, cuando el sistema de partidos no funciona bien, la democracia no puede funcionar bien. De manera que, en mi opinión, el traer a nuestro sistema político la administración de estas primarias por parte de la Junta Central Electoral fue un paso de avance significativo. Y esto lo digo en base a la misma historia. ¿Cuántas divisiones nefastas, negativas, no sufrió el Partido Revolucionario Dominicano? ¿Cuántos conflictos no se generaron en primarias, aunque no trascendieron de los demás partidos del sistema, los que optaban por el método de primaria? Pero el Partido Revolucionario Moderno se hacía más evidente porque fue el partido pionero en administrar procesos de primarias, tanto en la elección de sus directivos políticos como en la elección de los candidatos a posiciones electivas. Y por eso
podemos decir que es el partido que más divisiones exhibió a consecuencia de administraciones de procesos internos que fueron en muchos casos desastrosas. Inclusive, en esa historia de convenciones, no fueron pocos los desencuentros, incluso donde se incurrió en actos de violencia, que marcó al Partido Revolucionario Moderno como un partido desorganizado y conflictivo. Por eso somos de los que pensamos que esa institución creada, la del proceso de primarias administrada por la Junta Central Electoral y primarias simultáneas, fue un aporte positivo para la democracia. Hay quienes quieren marcarla como una experiencia negativa, porque en ese proceso, que fue el proceso pasado, que fue en el que se inauguró, tuvo por consecuencia la división o no que tuvo por consecuencia, sino a consecuencia de esa convención interna, en un partido político determinado, se produjo una división que a nuestro juicio nada tiene que ver con la administración de ese proceso que hizo la Junta Central Electoral. Y nos referimos a la división que se produjo en el Partido de la Liberación Dominicana. Aquí se quiere ver la fiebre, no en la persona, sino en la sábana, como dicen. Si bien se cuestionó ese proceso, los cuestionamientos se hicieron sobre todo al método utilizado, no al sistema de primarias administrado por la Junta. Lo que se cuestionó en ese momento fue la fiabilidad del sistema de votos automatizados, y se generó todo un ataque sistemático a ese proceso de primarias, especialmente al sistema automatizado, alegando que era vulnerable y que en base a ciertos análisis, según decía en ese momento el presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández Reina, a consecuencia de esa mala administración, de ese proceso automatizado, él sufrió una derrota electoral. En días pasados escuchaba a alguien decir, para desacreditar el sistema de primarias, no, porque ese sistema de administración de primarias en manos de la Junta Central Electoral es negativo para la democracia, porque expone de manera anticipada a la Junta Central Electoral a un cuestionamiento. Todos los partidos políticos que sienten algún tipo de afectación, o los candidatos a lo interno de los partidos políticos que no están conformes con esos resultados, comienzan a cuestionar la autoridad de la Junta Central Electoral. Y yo le digo, si esa es la justificación, señores, no hay un proceso electoral en la tierra que no sufra de alguna manera cuestionamientos de parte de aquellos que no tienen la madurez para aceptar la derrota. Hasta en países con una democracia mucho más consolidada que el nuestro, el caso más cercano aquí, de Estados Unidos. Trump tuvo una batalla apoteósica en Estados Unidos, alegando fraude en todas las instancias. Y eso quiere decir que el proceso de elección de Estados Unidos fue fallido, que las instituciones democráticas no funcionaron. No, quien no entendió el sistema democrático fue un candidato específico que cuestionó esas elecciones, pero en absoluto puede cuestionarse la legitimidad de las elecciones y de los órganos que la administran. Por vía de consecuencia, y regresando aquí al sistema de primarias organizado por la Junta Central Electoral, no puede verse esto como un instrumento negativo. Y si bien valoramos de forma positiva la propuesta de reforma en sentido macro, o sea, en sentido general, esa propuesta es una propuesta bien razonada, la que ha hecho la Junta Central Electoral. Da muchas justificaciones y justificaciones válidas. Toma las experiencias de del Tribunal Constitucional, decisiones y experiencias de las decisiones del Tribunal Superior Electoral y su propia experiencia en la administración de los procesos, y da su versión y presenta su propuesta. Ahora, dentro de todas las propuestas, cuando nos sentamos a analizar ya algunas de ellas, como es el caso de la supresión de este avance, la eliminación de este avance institucional, particularmente no estamos de acuerdo. Y no estamos de acuerdo, primero decía, por la historia. Los partidos políticos que han organizado primarias históricamente, y el que tiene más experiencia en eso es el Revolucionario Moderno, que ha llegado a un grado de fraccionamiento que ya ni siquiera existe como partido político en términos de importancia electoral. Y otros que la experimentaron recientemente en las elecciones pasadas, si bien no fueron administrados por ellos mismos, hubo un elemento nuevo, contaminante a nuestro juicio, que fue el voto automatizado, también tuvo resultados no muy esperados.
o no favorables para la consolidación de sus candidaturas internas. No hay un solo partido político en la República Dominicana que tenga la capacidad de administrar un proceso de primarias internas. Y ustedes dirán, con cierta frivolidad, pero si no tienen la capacidad de administrar un proceso interno, no tienen tampoco no debe el pueblo darle la condescendencia ni el voto, ni merecen gobernar, ni llevar candidatos. Es muy fácil verlo desde la óptica del desconocimiento. Fíjense, señores, solamente hay que calcular cuántos colegios electorales hay en el país. Solo hay que calcular cuánto cuesta montar un colegio electoral. ¿Cuántas personas deben participar? Solo con la composición del cuerpo básico que administra un proceso electoral es suficiente para que desborde la capacidad de cualquier partido político, la capacidad de organización, la capacidad logística, hasta la capacidad económica que tenga ese partido político. Eso solamente para administrar el colegio. Y si a eso usted le suma la necesidad de la presentación de un delegado al menos representando a esos candidatos que van a una convención, pues también el cálculo que resulta es que es imposible en términos materiales que se pueda producir una primaria efectiva y democrática en los partidos políticos. De manera ya, para concluir, entendemos que esa propuesta que ha hecho con relación a la eliminación de la administración de los procesos de primaria por parte de la Junta Central Electoral debe ser objeto de una nueva reflexión, pues en la medida en la que querramos una democracia más sana, más participativa, debemos abonar instrumentos y elementos que permitan una elección más fiable, más transparente. Y esto solamente es posible por el momento en la República Dominicana si esos procesos primarios son administrados por la Junta Central Electoral.